ya no hay que moverle nada. Muchas gracias. Porque sí. Buenas tardes, siendo las 4:10 de la tarde, ese reloj de atrás no es el correcto. Vamos a dar inicio a la última de las pláticas de bioética de este año. Esperamos poder reanudar con algunas que nos han faltado el siguiente año, y si no es así, pues dar inicio a otro ciclo, porque como sabrán, las personas que hayan asistido a varias de estas muy interesantes pláticas con expertos en distintas materias y áreas del conocimiento, pues tendrán una constancia. Bueno, sin más, les quiero presentar a la doctora Zoraida García Castillo. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la tesis La argumentación del juzgador en el esquema de la reforma constitucional de 2008 hacia la instauración de los juicios orales en México. Obtuvo la licenciatura y la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso en 2005 por su destacado desempeño en el programa de maestría. Obtuvo una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Fue agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal, especial de la Procuraduría General de la República, en actividades relacionadas con análisis constitucionales y en investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada de 1995 a 1999. Se desempeñó como asesora en el Consejo de la Judicatura Federal de 1999 a 2001 y como dictaminadora jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2003 a 2013. De 2015 a 2019 fue consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. De 2013 a 2022 fue coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ha impartido cursos participando como disertante y publicado en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con la ciencia forense, la relación del derecho y la ciencia, el sistema procesal penal acusatorio, argumentación jurídica, delincuencia organizada, derechos humanos, derecho a la justicia, entre otros. Hoy día es profesora titular B de tiempo completo definitiva y es la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues no me queda más que agradecerte tu presencia, Zoraida, pues el foro es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Ya lo teníamos planeado desde mayo, eso estábamos comentando hace un rato, pero por alguna razón logística se tuvo que pasar ahora en noviembre y estoy contenta de que se haya logrado, ¿no? De que yo pueda estar aquí. Para mí es un honor. Les pido una disculpa por estar aquí sentada, más bien me gusta hablar de pie, pero ya no veo las letras en mi computadora, tengo que estar aquí cerca de la pantalla y es muy incómodo ir platicando y viendo hacia acá. Entonces creo que así me voy a... ¡Ay, Margarita, qué tal! Hola. Entonces, pues me disculpo con ustedes por estar aquí sentada, pero creo que es la forma en que me va a estar cómodo para platicar. Espero que eso no les haga la plática muy aburrida. Bueno, sí, en efecto me corresponde hablar sobre los temas de bioética y cómo se cruzan con la ciencia forense, y creo que para eso es conveniente contarles un poco sobre lo que desde nuestro punto de vista en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses es la ciencia forense. A ver, ¿por qué lo usamos en singular? Porque la licenciatura así se llama. La licenciatura fue concebida para llamarse como licenciatura en ciencia forense en singular. La pretensión de quienes hicieron este plan de estudios que se imparte en nuestra Escuela Nacional es que el concepto de la ciencia forense sea integral, sea comprensivo con H intermedia, o sea, de manera que se englobe como un campo de conocimiento, tratando de englobar varias otras disciplinas y campos de conocimiento. Esa es la pretensión de haberle denominado así a nuestra carrera. Cuando se creó la Escuela Nacional, que fue en diciembre de 2022, la propuesta fue que fuese Escuela Nacional de Ciencias Forenses, porque hay posturas en las que se dice, bueno, es que la verdad es que son varias ciencias y varias técnicas las que confluyen en auxilio de la justicia. Entonces, creo que no nos desgastaremos en pensar si estamos hablando en plural, que es más correcto si hablar en plural o en singular, pero no queremos dejar de ser pues incluyentes de todas las técnicas y las ciencias que puedan auxiliar a la justicia. Y es que es así, las forenses, o sea, ciencias forenses, comprenden tanto al ámbito científico como técnico, que en algún momento puede auxiliar al sistema de justicia para la toma de decisiones. No nada más en el ámbito penal, no nada más para dictaminar si se configuran los delitos, sino también para otro tipo de asuntos que se resuelven en el ámbito de la justicia, que no necesariamente son delitos. En el ámbito de la justicia hay conflictos civiles, conflictos familiares, conflictos de responsabilidad administrativa. Un ejemplo es, en materia familiar hay que saber temas de paternidad, ¿no? Es ahí donde se discute quién es el papá de alguien, o la mamá de alguien, o la abuelidad, ¿no? Y entonces ahí la prueba ideal para que esto se acredite, pues es la genética. Pero podría haber quizás en un juicio civil también, de naturaleza familiar, lo que se discute es quién se queda con la custodia de los menores. Entonces aquí pueden entrar pruebas de naturaleza psicológica y entonces, o de trabajo social, en donde pues un trabajador o trabajadora social llegan se acercan a las personas que están implicadas en el juicio, hacen un análisis que al juzgador le va a servir para identificar
identificar cómo viven, en qué contexto, si se percibe que hay algo irregular, violento, etc. Si se hacen las pruebas psicológicas, a lo mejor se puede determinar si existe algún daño psicológico en los menores, o las conductas de los papás, etc. Entonces, la verdad es que las pruebas ahora les sale de la genética frente a la psicología. La genética, aquí sobre todo en ciencias, nadie discute que es absolutamente científica. Pero la psicología, hay quienes dicen, ay, eso no es ciencia. Sí, si nos ponemos a discutir qué naturaleza tienen las áreas sociales y las áreas humanísticas, todas vamos a sostener que también somos ciencias, pero con diferentes metodologías, con diferentes objetivos de investigación y campos de investigación. Entonces, la psicología que se encuentra en el área humanística tiene sus propias metodologías y sus propias formas de trabajo. Entonces, lo que hacemos desde las ciencias forenses es pues, estudiar todas estas vertientes, desde las áreas biológicas, químicas, físico-matemáticas, criminalísticas, psicológicas y otras, como la que les acabo de mencionar, que es, por ejemplo, la de trabajo social. Pero también hay análisis de historia, análisis sociológicos que pueden aportar para poder dictaminar o que los jueces o quienes tengan que tomar decisiones en estas áreas de conflicto puedan tomar decisiones pues, fundamentadas en algo objetivo. Un ejemplo es que se está impulsando mucho hoy día, son las pruebas de análisis de contexto. Estas son pruebas, herramientas que se están usando para que los jueces o los investigadores comprendan en qué circunstancias se están dando ciertos fenómenos. Feminicidios. Los feminicidios no son aislados por lo general. Los feminicidios suceden en un contexto social. ¿Por qué? Nos podemos preguntar por qué mueren o han muerto tantas mujeres de cierto rango de edad en Ecatepec. O por qué mueren en Iztapalapa. O por qué hay trata de Tlaxcala hacia Ciudad Juárez, ¿no? O por qué mueren los migrantes que pasan por San Fernando en Tamaulipas. Entonces, pues son fenómenos sistemáticos, repetidos, que se están dando para ciertos perfiles de personas, etc. Entonces, cuando un sociólogo se pone a analizarlo, un trabajador social, un historiador, o se juntan varios, se hacen un equipo multidisciplinario y le dictaminan a los jueces que es que fíjate que San Fernando es geográficamente se encuentra en este lugar que es estratégico para pasar a Estados Unidos, es una ruta que se usa mucho, que pasa que viene desde Querétaro, cruzando pues, en la frontera del sureste para tal, y el tipo de personas que llegan, pues la mayoría son hombres, con cierto rango de edad, que por lo general es una edad de producción, de trabajo, y ahí se desaparece. ¿Qué pasa en San Fernando? ¿Qué organizaciones criminales están trabajando? Y todo esto es muy interesante y todas son ciencias forenses. Entonces, lo que hacemos en la Escuela Nacional es trabajar con varios campos de estudio, del conocimiento, disciplinas científicas o técnicas, porque también se aplican las técnicas. La dactiloscopia es una técnica, ¿no? El análisis de documentos es una técnica, la fotografía es una técnica. Entonces, no tienen el rango científico, pero sí tienen fundamentos científicos, ¿no? Entonces, lo ideal es que interactúen, que no se sepa solo de una de esas disciplinas, sino que estas converjan, dialoguen, ayuden a explicar una con la otra, y de eso se trata el trabajo interdisciplinario de las ciencias forenses que tratan de conjugarse en un solo concepto que es el de la ciencia forense. Entonces, juntas todas ellas, me refiero a las ciencias, las técnicas, los campos de conocimiento, en auxilio de la justicia, pues sus fines es conseguir verdad y justicia, ¿no? Hacer que quienes toman las decisiones, que por lo general son personas que estudiaron Derecho y que no son científicos, no saben de estas ciencias, pues sí tengan elementos para tomar decisiones objetivas, ¿no? Entonces, los fines de las ciencias forenses es interactuar con el área jurídica
para que esas personas que tenemos, yo soy abogada, que tenemos formación en el área de derecho, comprendamos cuáles son las dimensiones, los alcances, los posibles rangos de error que pueden tener las ciencias y las técnicas cuando se emplean para responder preguntas interesantes para resolver asuntos, ¿no? Preguntas tan interesantes como la identificación de una persona, la prueba que sea de paternidad, de abuelidad, o resolver un asunto antiguo. Y las ciencias pueden actuar desde todos los campos que nos podamos imaginar para poder dictaminar. Es maravilloso, y no tengo ustedes que contarles que se dedican a las diversas ciencias que aquí se estudian, para decirles que es de largo alcance y de largo aliento lo que se podría dictaminar científicamente. Un ejemplo más. Cuando ocurrió los lamentables hechos de Ayotzinapa, el Instituto de Geofísica hizo algunos estudios para ver si verdaderamente, de geofísica de nuestra universidad, para ver si verdaderamente había llovido esa noche, qué tanto había llovido, cuánto duró, si esa intensidad de lluvia podía alguna incidencia en apagar, aminorar, que se conservara un incendio, como el que se dice que fue el que se usó para cremar los cuerpos de los muchachos. Entonces, estas preguntas se pueden ir resolviendo desde el análisis científico y ese es su objetivo. A ver, ahora, ¿cómo se cruzan los problemas de las ciencias forenses con los problemas de la bioética? Bueno, en primer lugar, a ver, los peritos, los peritos, los especialistas, los científicos tienen que tener un cierto perfil y una cierta conducta, ¿no? Tienen que tener un cierto marco deontológico, tanto para definir sus perfiles como para definir sus actuaciones. Ese es un punto que le interesa a la bioética en las ciencias forenses. También en la rigurosidad de sus metodologías, cómo las emplean, para qué las emplean. Para reflexionar sobre la investigación para generar un nuevo conocimiento. Un ejemplo, aquí en la Escuela Nacional, nosotros, además de formar científicas y científicos forenses, estamos generando un nuevo conocimiento. Tenemos proyectos de investigación, pero trabajamos con tejido, por ejemplo, para poder hacer análisis de ADN. Trabajamos con personas para poder hacer análisis sobre temas toxicológicos y de farmacodependencia. Trabajamos con insectos, ¿no?, para hacer estudios en materia entomológica. Trabajamos con osamentas humanas que hemos recibido en donación por parte de la Facultad de Medicina. Aquí tenemos una colección que nos compartió la Facultad de Medicina, y eso es delicado, ¿no?, tener restos humanos y trabajar con ellos. Pero también podemos tomar datos dactiloscópicos, odontológicos, de voz, porque estamos armando bases de datos. Entonces, los alcances sobre el trabajo de la investigación para generar nuevo conocimiento en materia de ciencia forense están también muy cruzados por hacer análisis del deber ser desde el punto de vista ético y bioético. Vamos a trabajar con seres vivos, con cadáveres, y la información, o sea, ¿qué hacer con esa información? Seguramente aquí se ha trabajado mucho, se ha comentado en este seminario, qué onda, qué alcances, cuáles son nuestras responsabilidades sobre la conservación, el uso y el compartir datos tan sensibles como pueden ser los genéticos, pero también datos sensibles como son todos los demás, nuestras huellas dactilares. Hay otros elementos biométricos que ayudan a identificar a las personas, que yo he aprendido con mis compañeros en la escuela, que es, por ejemplo, pues la huella palatina, los labios, las huellas palmares, la forma craneal, todos los datos odontológicos. Todos esos son datos que nos identifican y que podrían dar lugar a que de ellos se obtenga cierta información. Y otra cosa también interesante que se trabaja en las ciencias forenses es el uso de imágenes.
es muy delicado usar imágenes tan solo para dar clases, que sean violentas o que que puedan incidir en la intimidad de las personas, ¿no? O sea, sí tenemos que analizar cadáveres, sí, es necesario, pero es necesario estar proyectando la cara de un cadáver, identificándole o viendo la forma, las lesiones que recibió, no sé, esto se usa mucho, por ejemplo, para dar clases de medicina forense. Entonces, a los médicos forenses que son profesores les parece muy natural mostrar, miren esta herida, les parece, les dicen, vean qué interesante, la equimosis, ¿verdad? Entonces todos nos quedamos así. Y hay que discernir, hay que discutir sobre el uso de las imágenes, qué tan necesarias son para la enseñanza, para la producción de nuevo conocimiento. Yo estoy segura que sí son necesarias, pero la discusión sobre hasta dónde se pueden usar es un tema bioético. Como lo es, ¿qué tanto las podemos compartir? ¿Se puede publicar? ¿En dónde se pueden publicar? Entonces, tenemos muchas reflexiones que hacer en el mundo de la ciencia forense. Y aquí más o menos las voy desglosando. Por ejemplo, en las áreas biológicas cruzadas con las químicas, pongo de un lado las asignaturas, digamos, las áreas de las ciencias forenses que están relacionadas con estos campos: medicina forense, genética y bioquímica, antropología, me refiero a la biológica, odontología, lefoscopía, que a la lefoscopía comprende la dactiloscopía y todas las huellas palmares y de cuerpo que van a ser otra identificación, la entomología y la toxicología. ¿Qué discusiones hay que tener desde la bioética con estos temas? Pues el uso, el estudio del cuerpo humano, de los tejidos y de los órganos, el estudio de esos indicadores biométricos como pueden ser las radiografías, los datos bioquímicos, las condiciones de salud, las adicciones. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con una clínica de adicciones que se encuentra en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Pues el poder obtener la información de los chicos que van ahí a someterse a tratamiento implica que hay que pedir su autorización, una absoluta autorización, con un consentimiento informado en donde ellos sepan que la información que están proporcionando no solo es para uso terapéutico, sino también para fines de investigación, y esos consentimientos informados no nos los podemos inventar, tienen que estar avalados, revisados por un comité de bioética para la investigación que permita que este tipo de datos se usen. Y lo mismo con las condiciones de salud, con las huellas dactilares y otras formas de identificación, y el uso de animales. En la escuela tratamos de no usar animales ya, si no es necesario. Los que sí no podemos dejar de usar son a los gusanos y a los insectos, ¿no? Pero en materia entomológica. Pero la experimentación con animales, pues solo si es muy necesaria, por ejemplo con ratones o con algún otro tipo de ejemplares de estas especies, pues a lo mejor sí, pero solo y solo sí tenemos permisos para que eso ocurra, ¿no? La universidad tiende a que cada vez los estudios no tengan que realizarse sobre animales. Entonces, bueno, en materia criminalística, lo que ya les decía, el uso, la dimensión de la imagen, las fotografías y la reserva de información. Se acordarán, por ejemplo, de un feminicidio que hubo hace no mucho tiempo, en el que la policía difundió la imagen de la mujer agredida y que fue muerta, y que dio lugar a que se regulara la difusión de las imágenes como un delito, ¿no? Y eso está bien, porque la nota roja y el sensacionalismo invaden y revictimizan a las personas. O sea, si ya les ocurrió esta barbarie de lesiones, de violaciones, de forma de morir, el que se publiquen implican muchas otras ofensas a sus familiares, a la comunidad en general, y esos son también temas bioéticos. Entonces, el uso de imágenes es otro. En el área psicológica, social, jurídica, a ver,
Desde las ciencias forenses se tiene información de la víctima, se tiene información de las personas imputadas, hay que acompañar a las víctimas, hay que acompañar a víctimas con ciertas características, las infancias, las personas en situación de vulnerabilidad. Unas de esas son las personas inimputables. Las personas inimputables son aquellas que no pueden comprender la dimensión de sus actos, la trascendencia de sus actos, generalmente por condiciones mentales, y las personas privadas de la libertad. ¿Cómo acercarse a ellas? ¿Cómo hacer para que cuando se tiene tratamiento con las víctimas o con las personas imputadas no se estén revictimizando, se use solo la información que es necesaria? Una cosa por la cual se han quejado mucho en el área de justicia las víctimas es que se use información que va más allá de lo que interesa al asunto. Se acordarán de nuestro caso de Evany, ¿no? No es cierto, del caso de Leslie, que murió aquí en la universidad. Una de las informaciones que se usaba mucho es: Leslie había sido estudiante, pero desertó. Y, o sea, esa información, ¿qué trascendencia tenía para investigar su caso, para investigar su muerte? Era una información que, lejos de ser útil, la estigmatizaba. Era una mala estudiante. Ya no lo podríamos considerar estudiante de la UNAM. Una chica vaga, o cosas, ¿no? Eso no venía al caso. Esa información que se tiene, o Devani tenía alcohol en la sangre, o Devani estaba, perdón, Devani, otra vez lo dije, Leslie estaba deambulando a las 2 de la mañana en la universidad, y eso, qué mal, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la ética y el deber ser, y de eso también se ocupan las disertaciones desde la ética y la bioética respecto de los temas en las ciencias forenses. Entonces empecemos por uno que es complejo, que es: ¿quién es el perito? ¿Quién es el experto? ¿Quién debe ser el perito y quién debe ser el experto? Pues primero, una persona que tenga amplio conocimiento en la ciencia, disciplina o arte que practica, ¿no? O sea, su responsabilidad ética es que verdaderamente tiene el conocimiento, ya no las credenciales, el conocimiento para poderse pronunciar en un asunto, hacer la investigación, hacer el estudio. Tener autonomía, es decir, que no se encuentre presionado por nadie para opinar de una manera u otra, que ese ha sido un problema. A ver, ¿por qué? Porque tradicionalmente en los juicios han existido peritos de parte. No sé si hay, seguramente a lo mejor hay alguien aquí que ha tenido algún asunto judicial o que ha escuchado de algún asunto judicial, y las partes llevan a sus peritos. Entonces las partes tienen que pagarles a sus peritos. Entonces cada perito dice lo que a cada parte le conviene. Bueno, eso éticamente no debería de suceder. El sistema de justicia lo ha propiciado, pero no debería de suceder. Entonces, en el ámbito penal existen peritos que dependen de las fiscalías, y las fiscalías es donde están los agentes del Ministerio Público. Entonces, por lo general, los peritos oficiales le dan razón al Ministerio Público en lo que trata de investigar. Eso es lo que ocurre porque son todos miembros de una misma institución. Lo que debería de ocurrir es que esto no pase, que los peritos se pronuncien con independencia de lo que los agentes del Ministerio Público pretenden. Eso es lo que debería de ocurrir. Y sí ocurre. O sea, yo no estoy diciendo que nuestros servicios policiales estén absolutamente y totalmente supeditados a las órdenes que les den, pero ha llegado a suceder que sí. Y al rato les platico un caso que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero el tema de la autonomía implica objetividad, ¿no? A mí no me están presionando, a mí no me están dando órdenes, o porque me estén pagando, no tendría yo por qué opinar de una manera u otra. Ese es el deber ser, es el ideal. La imparcialidad y la veracidad, que están muy relacionadas con el criterio, ¿no? O sea, ser imparcial y conducirse con objetividad, y por supuesto tener capacidad investigativa. Las instituciones mexicanas, ¿qué dicen sobre el perfil de perito? A ver, tenemos peritos oficiales, solemos tener peritos oficiales, la mayoría de los peritos están ahí al servicio de los agentes del Ministerio Público. Tenemos en la Fiscalía General de Justicia, tenemos en la Fiscalía General de la República,
tenemos también en el Poder Judicial de la Federación, se llama a peritos para que intervengan. Y por ejemplo, en la Procuraduría de la Ciudad de México o en Fiscalía, se establece que es perito, para ser perito se requiere ser mexicano, tener buena reputación, tener el domicilio en la Ciudad de México, conocer de la ciencia, arte u oficio y tener acreditación mediante examen. Lo de ser mexicano lo dice así en las normas, luego es impugnado, porque eso de que sea mexicano no tiene una razón de ser. ¿Por qué no admitir a un extranjero? Pero bueno, hay normas mexicanas que ese problema tienen. El Poder Judicial de la Federación ha establecido que cuando llaman perito tiene que tener al menos 5 años de experiencia, no haber sido condenado por delito doloso o con pena privativa de libertad, no haber sido sancionado administrativamente. En la Fiscalía General de la República los requisitos son tener un título expedido por autoridad competente, cursar y aprobar capacitación inicial, no haber sido sujeto de recomendaciones de derechos humanos, haber hecho un concurso de ingreso por oposición, tener la edad, el perfil físico, médico y de personalidad, no usar sustancias psicotrópicas, estupefacientes o alcohol. Aquí lo complementan más con elementos también de pruebas de control de confianza. Buscando, la verdad es que no todos le hace falta a los servicios periciales en general contar con códigos de ética y códigos de conducta. Pocos servicios periciales lo tienen. O si lo tienen, pues no lo publican. Entonces no está tan fácil poderles consultar. Pero bueno, buscando, encontré uno muy interesante que es norteamericano. Es de la Sociedad Americana de Gastroenterología, pero creo que nos describe muy bien lo que debería suceder en el campo del ejercicio profesional pericial. Dice, ser siempre fiel a la verdad. Ok, eso creo que es indiscutible. Realizar una justa e imparcial revisión de los hechos y la atención, en este caso es médica, dispensada. Participar solo en las materias que tiene experiencia y conocimiento, o sea, no hay que atreverse a dictaminar algo sobre lo cual no es especialista. El perito debe ser cualificado y certificado, eso es ideal, no todas las carreras y no todas las áreas de conocimiento tienen certificaciones, así debería de suceder. Evaluar la atención médica a la luz de los estándares aceptados en el tiempo del suceso, o sea, en este caso están hablando de una persona que está dictaminando sobre la atención médica. Entonces, hay que evaluar, le dicen médicos, si vas a evaluar, y fue hace 10 años, las herramientas que existían hace 10 años para poder atender este tipo de enfermedad. Y eso, pues me parece bien. También, ofrecer opiniones basadas en las líneas Dover-Merrill-Down. ¿Conocen ustedes este caso? Ah, qué bueno, porque entonces les va a interesar. En Estados Unidos, en el año 1993, la Suprema Corte dictó una sentencia que es muy conocida, así como el caso Dover, ¿no? Dover versus Merrill-Down. No es cierto, no. Fue Dover-Merrill-Down. A ver, les cuento rápidamente qué fue lo que pasó. Sucede que por ahí de los años, pues si esto fue en el 93, por los 80s, se comercializó en Estados Unidos un medicamento que ahorita se me fue su nombre, no me importa, pero un medicamento que, ivermectina, que se distribuía para las mujeres que estaban embarazadas, y entonces hubo un grupo, una generación de bebés que nacieron con malformaciones. Entonces las familias se organizaron y demandaron a la empresa farmacéutica por esta responsabilidad médica, ¿no? Esta responsabilidad de farmacia. Y investigaron, estas familias organizadas investigaron publicaciones en las que pudieran ligar cómo es que ese medicamento y los componentes del medicamento podrían haber incidido en las malformaciones del producto de la concepción. Entonces demandaron, pero cuando en Estados Unidos se demanda, se explica a los jueces la pretensión y les dicen, y tengo estas pruebas. Entonces el juez que va a admitir la demanda y que va a dar inicio al juicio, analiza si son pruebas suficientes antes de empezar el juicio. ¿Por qué? Porque allá hay jurados populares, ¿no? Entonces el jurado
no está compuesto por personas que no son especialistas ni en derecho ni en ciencias. Entonces, el juez es un filtro, una puerta para ver si realmente esas pruebas que están presentando podrían ser suficientes como para llevar el asunto a juicio. Entonces, digamos que hace una revisión primaria, que es en sistemas de justicia se le llama a ese juez el gatekeeper, ¿no? El que abre la puerta. Sí y solo sí considera que las pruebas que se van a presentar son suficientes y son confiables. Entonces los jueces dijeron, bueno, por su parte, la contraparte dijo no hay ninguna relación entre el medicamento y las malformaciones. Y yo les presento todas estas publicaciones y a estos especialistas. Los tenían las publicaciones de un lado, las publicaciones del otro, y los jueces dijeron, pues son más las publicaciones de la farmacia. Yo creo que va a tener razón la farmacia. Y no admitió la demanda, ¿no? Le pareció al juez que la pretensión de las familias pues no era suficiente, no tenían suficiente, porque era una sola publicación, aislada, como que no. Y entonces ellos se fueron impugnando hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte, que es el más alto nivel, y ya la Suprema Corte se pronunció al respecto y dijo, a ver, juez gatekeeper, cada que tengas este tipo de problemas, en el que tengas que discernir si una prueba científica es confiable o suficientemente confiable como para poder ingresar a un juicio, tienes que cuidar estos temas. Primero, que sea evidencia basada en conocimiento científico, testable dice aquí, pero se refiere a que sea un conocimiento científico que pueda ser discutido, ¿no? Que haya sido probado. Y sobre todo, que también sea lo suficientemente honesto como para decir sus dimensiones, es decir, hay cierto grado de error, ¿no? Podríamos tener cierto grado de error. Aquí, en ciencias, tienen muy claro que la ciencia no es absoluta, la ciencia no dice blancos y negros, la ciencia no dice sí o no, la ciencia da probabilidades, ¿no? Entonces eso, luego los jueces no lo saben y quieren que les digan, dime si es el hijo, y eso es una necedad. Bueno, a los jueces y a los agentes del Ministerio Público, a todos ellos, hay que decirles, no, la ciencia no funciona de esta manera. Hay grados de error y eso lo tiene que decir la prueba según estos criterios Dover. La evidencia ha sido objeto de peer review y publicación, o sea que ha estado revisada por pares. La evidencia es generalmente aceptada por la comunidad científica, es decir, no es una innovación, es algo que ya se probó, que se ha discutido y que tiene aceptación por su comunidad. Y lo que les decía al final, que hay y se comunican los potenciales de error, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro puede ser? Les voy a dar un ejemplo de una prueba que se ha usado mucho en México y que va en desuso por fortuna, pero se ha usado muchísimo para poder dictaminar si una persona disparó un arma de fuego. Esa prueba se llama de rodisonato de sodio, que estoy segura que muchos lo han escuchado. Entonces, esa prueba, por ejemplo, ya se sabe que tiene un altísimo grado de error, ¿no? Que puede dar falsos positivos. Y los falsos positivos, pero si los servicios periciales oficiales les dice el agente del Ministerio Público, por favor, hagan la prueba del rodisonato, pues el perito la hace y le dice está positiva. Pues ya el agente del Ministerio Público concluye, pues sí disparó, él la mató. No, a ver, ahí estuvo algo antes de la pregunta. El perito debió haberle dicho a servicios periciales, ayúdame a saber si esta persona disparó un arma de fuego. Y entonces, ya sabrá servicios periciales si hace la de rodisonato, que será solo indicativa, presuntiva, y la complementa con otra de naturaleza de química analítica, ¿no? Como para identificar los metales que pudieron haber estado ahí. Y tomar en cuenta circunstancias como cuánto tiempo pasó para que se tomara la prueba, si la persona estuvo en contacto con otras sustancias, si fue y vino, etc. Entonces, ya podrán calcular los servicios periciales qué rango de error o de acercamiento hay para poder dar una respuesta al agente del Ministerio Público. Y la responsabilidad del perito era decirle al Ministerio Público, oye, esto no me alcanza para decir, si lo que tú quieres saber es si esa persona
disparó un arma de fuego, tienes que hacerme más preguntas, o yo te puedo hacer más pruebas, pero te voy a dar solo un acercamiento. ¿Ya? Entonces se necesita eso, y eso es lo que pide estos Standard Over. Explica los rangos de error para que aquel que es abogado, que no entiende de ciencias, porque no tiene obligación, estaría muy bueno que entendiera, y qué bueno que nos vayamos ocupando de eso, pero en principio un juez no tiene por qué saber ciencias, pero sí tiene que recibir buenas explicaciones. Luego, este código de conducta sigue diciendo: no debes aceptar compensaciones contingentes con el resultado de la litigación. Es decir, si gana y cobra más, etcétera, ¿no? Esas circunstancias no deben de ser. Si gana el juicio, la parte con la que está, ¿no? A eso me refiero. Imparcialidad y objetividad, se repite, basar sus opiniones en medicina basada en evidencia, yo diría aquí ciencia basada en evidencia y no en su intuición, incluir todo el material relevante y no sesgado, y la disposición a la revisión científica de su dictamen. Es muy conveniente que un dictamen pericial pueda ser rebatido por un par, ¿no? Que pueda, si es una prueba, por ejemplo, biológica, pues que tengamos muestra para que alguien la pueda repetir en otro laboratorio y ver, y que se compare, ¿no? Y que puedan discutir metodologías, y puedan discutir la calidad de la muestra. Eso, o sea, el perito no tendría que ser el único, un perito no tendría que ser, no debería ser el único que se pronuncie en un juicio. Debe de existir alguien que pueda rebatirlo. Encontré en el 2016 los servicios periciales de Jalisco emitieron un código de ética y comportamiento que básicamente, pues, de lo más importante recabe esto: el respeto a los derechos de las víctimas. Eso no lo tenía este código de conducta gringo, pero creo que muy contextualizado en nuestra sociedad, el deber cuidar del derecho de las víctimas, de las víctimas especialmente vulnerables, cuidar de los datos personales, cuidar de cumplir con los principios de ética, legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo, incluso en su vida privada, o sea, exigirles que se porten bien, ¿no? Que nada, voy a decir una palabra de disolutos o algo así, ¿no? O sea, cometiendo imprudencias en su vida privada para tener una proyección social respetable, cortesía con sus compañeros, imparcialidad, no contacto. Hace como un año estuve en un congreso en donde él, que era, no sé si lo sigue siendo, pero no sé si lo era, el director de este instituto de servicios periciales de Jalisco, que por cierto es el único que no depende de una fiscalía, que es autónomo. Decía que tuvo un caso en el que se descubrió que un médico forense recibió un cuerpo, emitió un dictamen, pero en realidad no se había realizado la necropsia. O sea, cometió una falta gravísima que luego se convirtió en un delito, ¿no? Entonces, los peritos pueden llegar a cometer este tipo de errores tan graves o modificar los resultados, ¿no? Entonces, cuidado, que es la responsabilidad que ellos tienen, es enorme. Conclusión franca y científicamente avalada, no representar intereses opuestos, o sea, que estén de un lado y del otro. Respeto a las insignias institucionales, esmero, integridad, capacidad, habilidad, atención, cuidado y diligencia, y la responsabilidad profesional. Y aquí puse un link de otro código que me encontré, que es como de un colegio que existe de peritos del norte. Son peritos independientes organizados que se han ocupado de emitir sus propios códigos de ética, y eso me parece muy bueno. Recaben otros principios que se encuentran en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema de búsqueda. Esta ley se emitió en el 2017, o sea, no es tan antigua, es nueva, es un logro social de las víctimas, de las madres buscadoras, para que primero se creara el tipo penal de desaparición forzada que siguiera los estándares internacionales, porque ya lo teníamos el tipo penal desde principios del siglo. Antes no lo teníamos porque el gobierno mexicano se negaba a reconocer que se desaparecían personas. Ya a principios del siglo ya dijeron que sí, pero fue hasta el 2017 cuando ya tuvimos un tipo penal completo, que implica la negativa de las autoridades, o sea, que haya participado una autoridad
desaparición de personas, que se niegue a reconocerlo o a dar datos para su localización. Y ¿cuál es el otro elemento? Pues básicamente ese. Y tenemos otro tipo penal al lado, que es la desaparición cometida por particulares. Bueno, en el otro elemento podría ser no la autoridad, la autora, pero sí podría ser una persona que tenga anuencia de la autoridad. Ese es el otro elemento. Y hay otro tipo penal que se comete solo por particulares, que dice que la comisión puede ser por particular sin necesidad de la anuencia de la autoridad. Es un delito que se aplica bastante, pero bastante discutible. Pero este no es el tema ahora. Lo que les quiero decir es que esta ley, como no solo se ocupa de los tipos penales, sino también de los principios para el tratamiento de los cuerpos, ¿no? Por eso es interesante recurrir a sus principios. Entonces dice, a ver, las personas que se encuentren relacionadas con el hallazgo de los cuerpos, el análisis para la identificación, tienen que cumplir con sus principios, efectividad y exhaustividad. Esto es bien importante. La exhaustividad es para mí lo que significa hacer desde la ciencia forense para cuidar de los derechos de las personas, para aplicar perspectiva humanitaria y para aplicar perspectiva de género. Es decir, en una necropsia normal, o sea, a un asunto normal, los médicos forenses tienen que cumplir con ciertos pasos. Analizar, y su objetivo será dictaminar las causas de muerte. Básicamente, ¿no? Estoy haciendo forma muy general. En una necropsia, en un protocolo para necropsia con perspectiva de género por un caso de feminicidio, el médico tiene la obligación de hacer eso y más. Tiene que buscar lesiones anteriores, tiene que buscar violencia persistente, tiene que buscar si hubo trazas de defensa, y eso cómo se encuentra, pues el tipo de lesiones, si hay tejidos en el lecho unguial, si hubo violencia sexual, recabar todas las muestras biológicas en el cuerpo, no nada más las del cuerpo, sino las que se encuentran encima, saliva, semen, sangre, o otras trazas de piel, ¿no? Todo eso, bueno, y si se puede, porque luego no tienen las herramientas, pero tomar radiografías, tomar imágenes para poder detectar lesiones mucho muy anteriores, fracturas, lesiones craneales, que nos pueden indicar un maltrato físico muy anterior. Y con eso entonces se configura la violencia de género más exacerbada, la peor, que es la feminicida. Eso es exhaustividad. O sea, género en ciencia es igual a exhaustividad. Así hay que entenderlo. Sí se puede. Los científicos suelen decir, a mí no me pidan que yo dictamine con perspectiva de género porque yo soy científico, yo soy objetivo, no puedo contextualizarme en lo social, no me puedo sesgar, me debe de dar igual si es niña, niño, mujer, hombre, lo que sea. No. El científico sí tiene la obligación de ver el contexto. O sea, no es lo mismo, acuérdense de aquel cuadro de Frida Kahlo, de una mujer que fue muerta por su marido y está en una cama y dice, no recuerdo la frase, pero la mató, ¿no? Si a un médico forense le llega un cadáver con 30 cuchilladas, no es lo mismo a una persona que se golpeó por accidente, ¿no? Y ni así, porque las dos son muertes violentas. No sabemos si fue por accidente o golpe, ¿no? Entonces, la obligación es investigar los delitos de violencia contra la mujer, presumiendo que la mataron, no que se suicidó, no que fue un accidente o una casualidad, no. Entonces, eso implica. Así que por eso para mí es tan importante que se hable de la exhaustividad. Debida diligencia, por supuesto, no hacerlo solos, o sea, el médico forense tiene que trabajar con el genetista, con los análisis de antropología, con los análisis criminalísticos, de fotografía, etcétera, para crear toda una reconstrucción de los hechos de una manera muy amplia.
con enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación. ¿A qué me refiero con esto? A veces los cuerpos arriban a los servicios forenses y si es un cuerpo de una persona trans, ¿cómo tratarla? Muchas veces los médicos forenses han dicho, no, es eso. O sea, abre, destapa, la desnuda, lo que sea, y dice, no, es eso. Y entonces no le dan tratamiento como de aplicar un protocolo de feminicidio. No, el enfoque humanitario, el enfoque de igualdad y no discriminación es eso. No establecer prejuicios, no establecer sesgos, y lo vemos con la cara de quién es, ¿no? De una persona que se identificaba en la diversidad sexual. Y si es de la diversidad sexual, es entonces una persona que merece ser tratada con esa perspectiva. Y se tendría que aplicar el protocolo de feminicidio, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que entender los científicos. Mirar por el interés superior de la niñez, la máxima protección, no revictimizar, participación conjunta con otras disciplinas, perspectiva de género, presunción de vida y de verdad. A ver, presunción de vida está aquí en la ley de búsqueda porque el imperativo en la búsqueda es buscar en vida. Entonces, eso es lo primero que tendría que ocurrir. Y presumir que vive para hacer todas las actuaciones en ese sentido. Entonces, las autoridades que buscan tienen la obligación de primero activar protocolos para la búsqueda en vida, ¿no? Para buscar a hospitales, buscar en centros de reclusión, buscar en lugares en donde sabemos que podrían estar vivos, ¿no? Y no dejar eso al final o hacerlo a un lado o dejar que pase el tiempo para dedicarnos a buscarlos en las morgues o buscarles en los panteones o qué sé yo. Por supuesto, no tener sesgos, evitar el error y cuidar de la confidencialidad. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta en las ciencias forenses es que quienes realizan salud, dictámenes periciales, tienen que seguir guías y protocolos, ¿no? En las ciencias es muy importante la estandarización, sobre todo si se van a estar haciendo informes, ¿no? O sea, guiar que las metodologías se encuentren estandarizadas bajo criterios de ciencia basada en evidencia y consensados por la comunidad. Entonces, protocolo para actuar para cierta metodología en un laboratorio, eso lo conocen seguramente aquí bien, pues eso tiene que seguirse también en un laboratorio. ¿Cómo se va a hacer el análisis de ADN mitocondrial? ¿Cómo se va a hacer el análisis para identificar una especie en entomología? ¿Cómo se tiene que hacer un análisis para identificar sustancias tóxicas en la sangre de una persona? Entonces, se está estandarizando cuáles son los resultados a partir de los tiempos, de la muestra, de qué metodología se va a usar, etc. Y solo así el resultado es confiable. Y solo así el resultado es efectivo. Entonces, los peritos tienen la obligación de conocer y de aplicar estas guías y estos protocolos, que los hay nacionales, internacionales, mundiales, unos más actualizados que nosotros, pero todo el mundo tiene la obligación de conocerlos y de aplicarlos. Y yo les quiero compartir que en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, recientemente, bueno, no recientemente, ya desde hace varios años, ya tenemos como 3 o 4 años trabajando en la elaboración de guías judiciales, en la elaboración de la prueba pericial, que fue una iniciativa del Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano de justicia que auxilia a los juzgados federales y que nos propuso que hiciéramos este proyecto para que los jueces entendieran, o sea, las personas que están en el mundo del derecho, entiendan las dimensiones de las pruebas científicas para admitirlas y para valorarlas. O sea, si alguien llega con un juez y le dice, ofrezco la prueba del polígrafo, y el juez se la compra, qué peligroso. O sea, está peligroso, porque todos sabemos que la prueba del polígrafo es una cosa que no tiene confiabilidad científica. Y por ahí la aplican, ¿no? Para pruebas de control de confianza. Pero, o que le digan, a ver, una prueba genética ya no es confiable porque se rompió la cadena de custodia en este momento. Hubo un momento en que se rompió la cadena de custodia. A lo mejor le podemos explicar al juez, incluso con esa ruptura de la cadena, sí vale, aunque sea tantito, ¿no? Aunque sea presuntivamente.
¿Cómo se pudo haber roto la cadena de custodia? Pues que ya no supimos en qué momento un policía se le dio a otro. ¿No? Como que hay un vacío. Pero de pronto ya sigue la cadena. Ah, no, ya está por acá. Bueno, vamos a ver. Tomémoslo solo de presuntivamente, por ejemplo, ¿no? O que no supimos ya bien bajo qué temperatura se conservó desde que se tomó la muestra biológica hasta que llegó a gabinete. Ok, pues entonces tiene que dictaminarse con esa reserva, ¿no? Y decir, bueno, pudo haber sucedido esto, de lo que tenemos, encontramos otra cosa. Entonces, la ciencia no es tan estricta y podría quizás dar algunas orientaciones en la toma de decisiones. Y bueno, pues hemos realizado varias, por ejemplo, en genética, en toxicología, en endoscopía, en análisis de voz, en identificación humana, eso me refiero a antropología, en odontología, en psicología, en análisis de video, en balística, en medicina forense y en criminalística de campo. Entonces, seguimos trabajando vamos por un tercer tomo en este momento, esperemos que tengamos éxito. Ya no lo sabemos porque el Poder Judicial está todo resquebrajado, entonces no sabemos muy bien qué va a pasar, pero nosotros seguimos trabajando en eso. Y bueno, pues las guías contienen pues una introducción sobre cuáles son las reglas mínimas para que la prueba sea pertinente, lo que sucede durante la recolección de la muestra, el procesamiento y el análisis del indicio, qué debe de contener un peritaje. También les damos un glosario de términos que les es muy útil, eso es lo que nos han dicho los juzgadores, que les sirve de mucho conocer ciertos términos que no necesariamente conocen en sus dimensiones. Y creo que también hay que complementar todo esto que les estoy platicando con aquello que el perito no puede hacer, ¿no? O sea, cosas a las cuales el perito no se encuentra obligado y que a veces se piensa que sí. Por ejemplo, quien toma la decisión debe ser el juez, no el perito. O sea, al perito no se le puede decir, dime si él la mató. No se le puede pedir que dictamine si esa persona disparó. No se le puede pedir que diga si ese papá es el papá del hijo o no. O sea, la decisión judicial la toma el juez. El perito solo le da una opinión, con la reserva de que no es la verdad absoluta. O sea, en ciencias, yo creo que estaremos de acuerdo que no hay verdades absolutas. ¿No? No hay verdades absolutas, hay cosas relativas. Y hay que explicarlo en forma proporcional, con datos estadísticos, con ciertos acercamientos. Pero cuando alguien en ciencia dice esto es así porque es así, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver los bemoles. Entonces, eso es lo que tiene la responsabilidad del perito. Decirle, esta es mi opinión, probablemente los indicios, tengo elementos para decir que. Pero eso el juez lo tiene que cruzar con otros datos, con los testimonios, con otras periciales, con otras circunstancias, y es su responsabilidad. Entonces, no recae en el perito la toma de una decisión. Segundo, la ciencia no arriba a conclusiones absolutamente verdaderas. Todos estaremos de acuerdo que siempre hay un grado de confiabilidad. La prueba pericial no puede servir para conformar o refutar hipótesis útiles en la resolución judicial. ¿A qué me refiero con esto? Solo puede respaldar a la decisión judicial, no puede ser sustituirla. Y ahora sí, ya casi para cerrar, les cuento este caso muy rápidamente, que estoy segura que muchos lo conocen. ¿Sí lo conocen? Bueno, ¿sí saben quién es Digna Ochoa? ¿Quién fue Digna Ochoa? Sí, pero tú nada más tú, ¿verdad? En el foro no hay nadie más que sepa de Digna. Ok, bueno, Digna fue una defensora de derechos humanos, fue una abogada, era veracruzana, defendía en los años 90 a campesinos que litigaban contra las reformistas en Veracruz, en Guerrero, estuvo también defendiendo a zapatistas en Chiapas, o sea, era una activista. Y por lo tanto, pues empezó a recibir amenazas de muerte, y decidió, primero acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió que le obligara a esta comisión al Estado a que le dieran resguardo, a
que la cuidaran, ¿no? Y lo hizo el Estado mexicano, cumplió con estas medidas precautorias, pero de todas maneras ella se fue del país, se fue a Washington, ahí estuvo trabajando con organizaciones de derechos humanos y para resguardarse, pero cuando ganó Fox la presidencia, ella sintió que México había cambiado y que ya era seguro regresar a vivir a México. Entonces se vino a vivir y pum, ¿no? Fue en octubre del 2001 que su cuerpo fue encontrado en su despacho en la colonia Roma. Y primero, pues como era una persona que era protectora de derechos humanos muy conocida, el caso se hizo relevante, entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal creó, como suele suceder en estos casos, una fiscalía especializada para investigar este delito. Y primero dijeron, pues sí, estamos investigando el homicidio, para ese entonces no existía el tipo penal de feminicidio. Y luego gira la teoría de la Procuraduría, de esta Fiscalía Especial, y dice, no, se suicidó. Los datos son suficientes como para presumir que eso no fue un suicidio. Lo que ocurrió es que su cuerpo estaba inclinado, arrodillado sobre un sofá. Había 3 disparos, uno se había hecho en el sofá, otro en una de sus piernas y otro en su cabeza. Y en sus manos la encontraron con unos guantes de látex, como los que usamos para lavar los trastes, medios puestos, o sea, sobrepuestos. Y la teoría de la Fiscalía para lo del suicidio es que había disparado al sillón para probar si servía de arma, se había disparado en la femoral para desangrarse, pero como no funcionó, entonces se disparó en la cabeza. Pero el disparo en la cabeza era por el lado izquierdo y ella era diestra. Entonces estaba muy difícil, con todos esos movimientos ella se hubiera suicidado. Y hubo muchos defectos en la investigación criminalística y cosas que no concordaban, como haber tenido las manos así, pues le hubieran maniatado para poder disparar cuando se disparó. El análisis dactilar, de huellas dactilar se hizo un año después, en el lugar de los hechos. Había un polvo blanco regado en el lugar de los hechos que nunca se analizó. El arma se recabó, los casquillos y todo. Y luego cuando volvieron, pues esto duró años en las investigaciones, y luego cuando volvieron a revisar el arma ya era otra arma. Un desorden tremendo. El asunto dictan del ejercicio de la acción penal porque pues había sido suicidio, y sus amigos, compañeros defensores y su familia litigan hasta que llegue el asunto a la instancia internacional. Y el 25 de noviembre, acaba de pasar el aniversario del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia diciéndole al Estado mexicano: ¡qué barbaridad! O sea, así investigan ustedes los delitos. Y lo que dijo, tenemos 2 asuntos muy importantes en materia de investigación de delitos contra las mujeres, que fue el campo algodonero, que es el homicidio de Ciudad Juárez, y que es de Digna. Y en el de campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México: muy mal cómo investigas los delitos desde el ámbito pericial, muchos defectos. Sí dijo algunas cosas periciales, pero sobre todo dijo: tú no tienes perspectiva de género en la investigación ministerial, una revictimización absoluta. En aquellos casos cambiaron los cuerpos, o sea, de pronto cuando volvieron a exhumar resulta que el mismo cuerpo había estado en 2 fosas, se los entregaron a las familias, o sea, pedazos, ¿no? Mal, muy mal. Pero en esta ocasión, en el asunto de Digna, lo que le dijeron al Estado mexicano es: tus servicios periciales son un desastre y no son autónomos. O sea, porque no se puede explicar, de eso dijo la Corte, tantos errores si no es por la presión que seguramente recibieron. O sea, esto no pudo ser más que por indicaciones. Tú tienes que ver con... Incluso hubo una prueba horrible, o sea, que la verdad tuvo unas implicaciones horribles, que se llama necropsia psicológica o psicodinamia con retrospectiva, que es una prueba pericial psicológica para analizar a la persona antes de morir. Entonces dictaminan si esa persona tenía problemas psicosociales como para identificar cuál era su contexto antes de morir. Y
y se usa mucho como para identificar si una persona realmente se podía haber suicidado o no, qué contexto psicológico tenía antes de morir. Yo he escuchado a peritos en psicología que afirman que es una prueba muy útil. He escuchado a unas psicólogas muy respetables, escuché a unos psicólogos también muy respetables del norte de Chihuahua que dicen que la usan muy bien, pero aquí en Ciudad de México esa prueba, todas las abogadas activistas feministas se oponen a ella porque revictimiza a las personas. O sea, en el caso de Digna dijeron, claro que se quería morir, porque fíjense, eso dijo el dictamen. Ella había sido monja, y como había sido monja, y tuvo un aborto. ¿Qué es eso? Vestía pantalones y tenía cabello corto. ¿Qué onda con su identidad sexual? Era abogada, defensora de derechos humanos, activista, le gustaba el peligro, se quería morir. Ese tipo de inferencias son las que se hizo en ese dictamen policial. Por lo tanto, concluyó que se quería morir, ¿no? Además de que otras cosas, ¿no? Que sus comunicaciones por sus correos electrónicos, se peleaba con la gente, no tenía buena relación con sus amigos y su familia, y cosas así. Entonces la ubicaron como una persona suicida. Así que ese fue el dictamen de entonces, y ese es el dictamen que revisó la Corte y que no podía creer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo, entre muchas cosas que nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando nos sentenció hace 3 años? Dijo, México, tienes que hacer lo necesario para que todos tus servicios periciales, oficiales, sean independientes y no dependan de las fiscalías. Tenemos el de la Ciudad de México, hay una parte que depende de la Fiscalía y hay otra parte que depende del Tribunal Superior de Justicia. México no ha movido un dedo para que esto ocurra. Y le dieron 2 años para que cumpliera, le pasaron 3, no pasó. Entonces no va a pasar, seguramente no va a pasar. Lo malo de las sentencias de la Corte Interamericana es que no son vinculantes, o sea, no existe una sanción que nos pueda poner la Corte Interamericana a México como para decirle qué onda. Es algo como más institucional. México queda muy mal internacionalmente con estas obligaciones porque firmó un pacto, el pacto de San José, y se comprometió a cumplir lo que esa corte le dijera, pero hay cosas que no se cumplen. Entonces, pues no les traje un panorama muy lindo para la conclusión, pero yo espero que les haya sido interesante, y con esto termino mi exposición. Ahí está mi correo electrónico y está también la dirección de nuestra página de la escuela, por si nos quieren conocer un poco más. Nosotros tenemos una relación muy cercana con la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias es una entidad académica participante de nuestra escuela, en nuestra licenciatura. Saludé a Margarita porque ella es nuestra consejera, una de nuestras consejeras técnicas, profesora de asignatura de la escuela. O sea, con Ángeles, bueno, hemos hecho muchos proyectos juntas, que nos ayudan con eso. Con el área aquí de donde está la doctora Claudia Segal también. Así que, pues, somos muy hermanas de esta facultad y me siento muy contenta y de verdad muy agradecida de que me hayan invitado a platicarles algo de lo que nosotras hacemos. Muchas gracias. Sí, claro. Preguntas, por supuesto, si alguien tiene una pregunta o comentario. Sí, no. Cuando mencionas sobre que debería en el código que las investigaciones siempre deben de fundamentarse en hechos, en datos, no en visiones. Perdón la ignorancia total de esta pregunta porque es de derecho. ¿Dónde quedaría los principios como de presunción de inocencia? Cuando sucede 5 veces un hecho, entonces... ¿Reincidencia? ¿Reincidencia? Bueno, okay. La reincidencia, que ahorita recuerdo de la palabra, dice que
voy a ver si te entendí la pregunta. A ver, la jurisprudencia es una palabra muy equivocada, tiene muchas acepciones. En primer lugar, significa, es un sinónimo de derecho, de derecho. Si ustedes han escuchado, la Facultad de Derecho algún día se llamó Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces es un sinónimo en una de sus acepciones. En otra acepción es la ciencia del derecho. O sea, porque los abogados... A ver, tenemos un instituto de investigaciones jurídicas y a cualquiera que vayan al instituto le dicen si son científicos y les van a decir que sí. Científicos jurídicos. Pero también le llaman así a la ciencia del derecho, a la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia que tú estás diciendo es otra acepción, que es en el derecho, en México, existen, los jueces dictan sentencias, pero hay varios tipos de jueces en nuestro país. Hay jueces locales, como los que existen en la Ciudad de México, si alguien conoce los juzgados que están en Niños Héroes, los juzgados que están en los reclusorios, todos esos son de jueces locales. Conocen si vamos a hablar de asuntos penales, de delitos del fuero común, delitos locales. ¿Cómo sabemos qué delito es del fuero común o local? Lo dice la ley, el Código Penal. Y más bien, sí, el Código Penal. No, yo me iría a lo dice la Constitución en el artículo 73, pero ahí hay una fracción donde dice cuáles son los delitos federales, entonces por exclusión son todos los demás. Pero también en nuestros propios códigos penales de cada estado están descritos todos los que son locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los locales son el homicidio, el feminicidio, el robo, ¿qué será? La violación. Federales, tráfico de personas, drogas, secuestro. Bueno, hay unos que son ambas cosas, y secuestro que hay. Delitos de tráfico de hidrocarburos son federales. Bueno, como sea. Entonces, los jueces federales conocen de los delitos federales en materia penal. Y también hay, la materia federal puede ser en lo penal, en lo laboral, en lo civil. Y también en jueces federales tenemos a los jueces de amparo. Cuando tú vas y pides un amparo, todo el mundo aquí conoce el amparo, ¿no? Famoso amparo, ¿sí? Entonces, los jueces de amparo son jueces federales. A todos esos son a los que vamos a elegir a una convocación. Así de fuerte. Bueno, los jueces de amparo pueden dictar resoluciones y luego los revisa un tribunal. Y ese tribunal, que son tribunales colegiados que están también por todo el país, ya empiezan a emitir criterios cada vez más complejos porque revisan ya no si un fulanito cometió un delito, sino en el amparo lo que se está viendo es si hay actos inconstitucionales, si hay leyes inconstitucionales. Entonces, esos actos y leyes, un juez de amparo puede declararlos inconstitucionales y que no se apliquen, ¿no? Y se puede revisar su sentencia por un tribunal colegiado. Los tribunales colegiados, cuando resuelven estos asuntos, resuelven asuntos súper interesantes y a veces esos precedentes dicen, oye, esto está muy bueno, no está en la ley, esta interpretación está muy bien. A ver, les voy a decir alguna interpretación de una interesante. No se me ocurre ahorita. A ver, una interpretación en materia de género, en materia de feminicidio. A lo mejor, y me la voy a inventar, que diga que es inconstitucional no permitir el aborto a una niña que fue violada. O sea, si se emite un criterio así, todos nos diremos, esto es bien importante y tiene que ser un criterio que si no está en la ley, que quede en la jurisprudencia, en los criterios judiciales. Entonces, esos criterios importantes son los que llegan a ser jurisprudencia y hay varias reglas para que algo se considere jurisprudencia. Lo de la repetición de 5 veces es uno, pero hay otras que no los voy a hacer pelotas con ese asunto, pero esos son los criterios judiciales de jueces federales
en instancias altas como es un tribunal colegiado son las que son jurisprudencias. Ajá, entonces ya se explica. La pregunta era ¿cómo incide en estas las pruebas periciales? Sí, un poco, y me voy al ejemplo mejor bien. Ajá. Justamente jurídica analizaron el siguiente caso. Hasta hace no muchas décadas, la violencia sexual o la violación adentro del matrimonio no existía. Sí, no era un delito. Porque si es tu esposo, Había débito carnal. había delito carnal. Entonces las mujeres que denunciaban y estaban casadas, y denunciaban a su esposo por violación sexual, decían, él no puede ser criminal de esto, no puede, no. Pero se fueron juntando, no, justo estaba Y se volvió jurisprudencia. Cuando alguien dijo, no, que sí que se percibe. pero mi pregunta es, ¿alguien por intuición notó que de verdad esto debería de ser un delito? Mira, ¿O se buena analizó pregunta. como tanto? Sí, ya te entendí. A ver, en nuestro sistema de justicia actual, que se llama Sistema Penal Acusatorio y es oral, hay una regla para los jueces sobre la valoración de la prueba pericial. Antes, cuando tenemos este sistema desde el 2016 para acá. Antes nos regía otro tipo de sistema judicial escrito de expedientes donde el juez donde no había oralidad, muy poca, y los jueces no estaban bastante bien. En ese sistema las pruebas estaban tasadas. Por ejemplo, la confesión era prueba plena. Por eso servía de mucho la tortura. Ya tenés la confesión, resolviste el judicial ya hizo así. Las documentales públicas eran prueba plena. Eso significa que ya, ¿cómo las rebates? Eso es lo que significa. Y así. Entonces, en nuestro actual sistema ya ninguna prueba está tasada. Todas valen igual. O sea, se presume que todas valen. Entonces, es responsabilidad del juez valorarlas y darles el peso que crea que deben de tener. Más o menos. Esta vale un montón, esta vale menos. Pero si las junto, valen un montón. ¿No? Eso es lo que tiene que decir el juez. Y en este sistema le dijeron al juez, a ver, ¿cómo le vas a hacer para valorar? Si ya no tienes la tasa que te decía la ley, ya no tienes el porcentaje que te decía la ley. Tienes que usar la lógica a la ciencia y a la mayoría y a los conocimientos y a las máximas de experiencia. Lógica, conocimientos científicos y máximas de experiencia. Entonces la lógica, dijeron, ¿cómo la lógica? ¿Cómo el juez aplica la lógica? ¿Qué lógica? Entonces ahí andan todavía diciendo como qué lógica van a aplicar, ¿no? Pero tienen que ser lógicos y convencer, pero sobre todo a lo mejor queda muy bien cuando hacen argumentos que se sostienen uno en el otro. Deducciones, inducciones, que clarifiquen cómo es que están llegando a cierta conclusión. Conocimientos científicos, pues ahí están las pruebas, y las máximas de experiencia se han dicho, ¿y qué máxima experiencia? Porque una máxima experiencia puede ser, pues si estás nublado va a llover, o si es, o los hombres suelen ser más fuertes que las mujeres, o los hombres suelen ser, pero si ya caes en los hombres son más enojones que las mujeres, cuidado, porque esa ya es retórica, ya podemos estar cayendo en una falsedad, no en todos los casos, eso no. Entonces, hay como una graduación de las máximas de experiencia que los jueces pueden ir aplicando, y entre más se acercan a la verdad es que más se acercan a la ciencia, ¿no? Entonces, las máximas de experiencia tendrían que fundamentarse en algo que la sociedad respalde, como que todos estamos de acuerdo. Y ahí seguramente lo que aplicaron no es un sentido común o un develatio, sino una máxima de experiencia. Las máximas de experiencia que se pudieron haber aplicado en este razonamiento es, a ver, en una sociedad machista donde existen estereotipos de género, suele suceder que, bueno, el legislador no lo conceptúa como un delito el que haya violación dentro del matrimonio, pues por todos los precedentes, ¿no? El delito carnal, la obligación, que es algo. Y entonces tendría que argumentar el juez, a ver, si yo voy a decir que eso no está bien,
tendría que ser fundado en todos estos elementos lógicos, de conocimientos y de máximas de experiencia aceptadas por la sociedad, pero de una manera objetiva, ¿no? Entonces, no está fácil para los jueces armar este tipo de argumentos, porque tienen que ser lo suficientemente convincentes para las partes, para la sociedad y para quienes los van a revisar en alzada, ¿no? Hoy día, y bueno, y todos esos criterios luego sirven para que haya reformas legales, ¿no? Y que los diputados y senadores pues hagan cosas que sí nos sirvan. Como por ejemplo, hoy ese sí es un tipo penal, sí hay violación dentro del matrimonio. Lo malo de eso, de ese tipo penal, es que solo se puede proceder por querella. Es decir, solo si la mujer se anima a denunciarlo, se persigue penalmente. Los otros delitos que son de oficio, como un homicidio, el que se haya enterado lo puede denunciar. Y el Ministerio Público tiene obligación de investigar. Pero estos que son de querella, solo si el afectada, quiere denunciarlo y darle seguimiento al asunto. Entonces, sí al juez se le pone en un reto muy grande, porque le dicen, pues aquí tienes tus datos, ¿no? La prueba pericial te dice que vaya bien. Tú tienes que razonarlo con tus otras pruebas y irlas relacionando con argumentos lógicos, con tus datos científicos y con tus máximas de experiencia. Y entonces sí los ponen en un intríngulis, pero lo tienen que hacer, es su obligación. Y lo tienen que explicar, y sus justiciables, o sea, las partes, tienen que entenderlo y aceptarlo. Y la sociedad en general. Sí. Adelante, por favor. Gracias. Muy buena plática. Muchas gracias. Me interesa saber si en la licenciatura preparan al estudiantado en relación a la violencia o a casos forenses con animales. Por ejemplo, el caso de Atos en el Tajo. No, sí, bueno, a ver, no. ¿Y conocer? Sí. Usted mencionaba que ya no se usan animales, pero antes se hacen muchas escuelas que sí simulan hacer una muerte de casos con ellos, ¿no? Sí. ¿Qué alternativas han utilizado para reemplazar a esos animales para simular una muerte violenta? No sé. Gracias. No, sí, a ver, existe veterinaria forense, tenemos buena relación con la facultad de veterinaria, ellos tienen ahorita un diplomado que ya van a sacar en su segunda edición y colaboramos con ellos, porque pues esa parte es importante, o sea, cada vez hay más necesidades de periciales en veterinaria forense, que puede ser para ver, analizar si un animal fue víctima de algo o intervino de alguna manera. Por ejemplo, una vez un entomólogo oficial de la Ciudad de México me platicó que una niña murió y pensaron que la habían... No sabían bien de que se había muerto, pero tenía una herida en la pierna. Una nena chiquita, 5 o 6 años, en un albergue. Y era una mordedura de la araña violinista. No, yo me quedé así cuando supe eso. Entonces está muy interesante que quien dictamine tenga conocimientos veterinarios, ¿no? Entonces, estamos ahorita en un proceso de revisión de nuestro plan de estudios y una de las cosas que vamos a hacer es introducir una materia optativa de veterinaria forense, que nos lo hizo unas amigas de la Facultad de Veterinaria que se dedican a esto. Entonces, sí lo vamos a introducir, pero en este momento todavía no es algo que tengan nuestros chicos y chicas, más que en conferencias o cuestiones de difusión. Y para la enseñanza, porque donde usábamos más animalitos para la enseñanza era en toxicología. A ver, ¿qué pasa si los drogamos un poquito? ¿Qué pasa si los drogamos un poquito más? ¿No? Entonces, no. Entonces, ya mejor usan otros datos, bases de datos, estadísticas que se han sacado, que no son necesarios para que al animalito se le esté aplicando una prueba. Sí, es solo para la enseñanza. Pero, por ejemplo, unos compañeros que están en el laboratorio de genética sí han usado ratones para dictaminar o para analizar intervalos post-mortem, que eso es muy interesante, ¿no? Entonces, hicieron un proyecto en el que estuvieron haciendo análisis genéticos en el ratón en diferentes momentos de muerte, ¿no? Para ver si eso, o sea, también por el lado genético
Y ahí no hay ni cómo. Si no encontraron otra manera de poder hacer la prueba. Entonces, pues es más o menos la manera en que lo hemos salvado en la licenciatura en Ciencia Forense. Disecciones, pues eso más bien tenemos imágenes, tenemos un simulador en una tablet grandota, cosas así que pueden servir para no tener que estar usando, pues en la clase de anatomía o algo así, cosas. ¿No? Por ahí teníamos un profesor que llevaba sus hígados de res y cosas así, bueno, tampoco está tan mal. Pero yo creo que no tiene mucho sentido. Según me dicen los expertos, no tiene tanto sentido andar cargando con los hígados, los corazones de la res y de cerdo, ¿no? Pero ya ustedes me dirán, ustedes son los expertos en las ciencias. Sí. ¿Alguna más? Bueno, pues si no, yo les agradezco muchísimo otra vez a la Facultad de Ciencia. Bueno, pues encantada, estoy a sus órdenes, ahí me pueden encontrar en la página, cualquier cosa, pues encantada de platicar con ustedes y de traerles un poco las ciencias forenses a la Facultad de Ciencias. Gracias.